Hello, families. My name is Miss Sam. I am the Data and Assessment Coach here at Inwood. Hola familia, yo soy la señora Lidia y soy la consejera escolar aquí en Inwood. This presentation is on the iReady Diagnostic and how to read the reports. Esta presentación es sobre iReady, un diagnóstico que hace unas pruebas y cómo usted puede leer los informes. Let's talk about what iReady is. Vamos a hablar sobre lo que es iReady. iReady is an individualized computer-based program that determines where each student is and meets them at their needs. iReady es un programa computarizado que hace pruebas para determinar en un nivel individualizado el nivel de cada estudiante. The first thing students have to do is take the diagnostic test. Lo primero que hacen los estudiantes es tomar la prueba de diagnóstico. The test will give questions that are too hard, questions that are too easy, until it finds the perfect fit. El examen va a dar preguntas que son muy difíciles, después muy fácil y va a conseguir el promedio que es adecuado para el estudiante. We know that every student is different, has different needs, and has different skills, and this test is going to help us determine what those needs and skills are. Nosotros entendemos que cada estudiante es diferente, tiene diferentes habilidades y diferentes necesidades. Y ese examen es para entender cuáles son esas necesidades y esas herramientas que tienen ellos. Once the test is done, there is a program called MyPath that gives students lessons based on their needs. Una vez que la prueba finaliza, los estudiantes, hay un programa que se llama MyPath que determina qué es lo que necesita el estudiante. Once the test is taken, teachers get a report that lets them know the skills and abilities of each student. Una vez que el examen culmina, los maestros reciben el informe que también les explica a ellos las habilidades y las necesidades de cada estudiante. With these reports and data, teachers can create small groups and intentional instruction to support each student's needs. Con estos reportes hay datos que permiten que los maestros puedan hacer grupos pequeños y hacer la instrucción de una forma que apoya a cada estudiante. Now we're going to look at the reports. Ahora vamos a ver al reporte. On the reports, the ranges are going to be based on standardized numbers for students in that specific grade. Los reportes van a ser basados en un número estandarizado nacional para el niño en el grado que está, basado en su grado escolar. You are going to see words such as approaching, on grade level, or below grade level for each domain. Para cada categoría vas a ver las palabras que el niño está acercándose al nivel que debe estar, está al nivel que debe estar o está atrasado. And we will be looking at the ranges for each grade level. Vamos a mirar los números en que cada grado que pueden estar, el intermedio. Here's an example of a report that we will come back to in a different slide, but this is what your report is going to look like for reading and math. Este reporte que ustedes van a recibir, en un momento vamos a volver a esta pantalla, pero cuando reciba la instrucción, este es el reporte que van a ver. I want to look at the different domains that are listed on this report. Hay diferentes categorías en este reporte. First, let's talk about reading. La primera categoría es lectura. Reading has 4 different categories: phonological awareness, phonics, high-frequency words, and vocabulary. Hay 4 categorías para la lectura. Uno es phonological awareness, es la fónica y el entendimiento de fónica, la fónica en sí, las palabras de alta frecuencia y el vocabulario. For phonological awareness, it's the ability to manipulate sounds of a word. Para el entendimiento de la fónica es simplemente la habilidad del estudiante de entender cuáles son los sonidos en las palabras. For phonics, it's matching print letters to the sounds that the letters make. Para fónica es teniendo un entendimiento de que cada letra, tiene su sonido. High frequency words are words that children will see a lot when they're reading, and they can memorize them. Las palabras de alta frecuencia son esas palabras que los estudiantes ven mucho en su lectura y la pueden memorizar. Vocabulary is understanding the meaning of words in the context of reading.
Vocabulario es entender lo que significa cada palabra en el contexto de la lectura. There's two categories for reading books and comprehension. That's fiction and nonfiction. Hay dos categorías en la literatura. Está la ficción y un texto informativo que no existió, ficción. Children tend to read more fiction than nonfiction. Los niños tienden a preferir la ficción a los datos o a la literatura informativa. When children read nonfiction texts, they can understand more vocabulary. Cuando los estudiantes leen literatura que es informativa, hay más vocabulario que ellos van a aprender. You're going to see a lexile level for your student. That is their reading level. Usted va a ver un nivel lexile para su estudiante y ese es el nivel de su lectura. This is the chart projecting where standardized kindergartners, first graders, and second graders are at based on the time of the year. Basado en el tiempo del año escolar, estas son las numeraciones que dicen en qué numeración debe estar el estudiante. Y una vez más es basado en los estándares, los datos nacionales. You can pause the video here so that you can take a look at where your child is based on these scores. En este momento puede hacerle una pausa al video para que usted mire el reporte y pueda comparar los números, el resultado de su niño al resultado que es esperado. Now let's talk about math. Vamos a hablar sobre la matemática. There are 4 categories for math: numbers and operations, algebra and algebraic thinking, measurement and data, and geometry. Hay 4 categorías en matemática: número y operaciones, álgebra y el pensamiento de álgebra, los datos y el medimiento y la geometría. For numbers and geometry, being able to take the different components of addition, subtraction, multiplication, and division to solve an answer. Para los números y operaciones es entender la matemática que es multiplicar, dividir, subtraer y añadir. For algebra and algebraic thinking, being able to manipulate numbers. Para la álgebra y el pensamiento de álgebra es poder manipular a los números. Measurement and data, being able to measure items in different ways. Los datos y las medidas es poder usar números de varias maneras. And for geometry, being able to identify shapes and manipulate shapes. La geométrica es poder manipular a las diferentes formas y también identificar qué formas son. We'll see a quantile level, and that is equivalent to the reading level for math abilities. Tú también vas a recibir un resultado quantum y ese resultado es sobre el nivel de matemática de su estudiante. And this is the chart for math based on the typical growth of the standardized numbers. So, basado en los números nacionales, eso es el número esperado que su estudiante pueda alcanzar. You can pause the video here to check your child's report to this chart. Puede hacer una pausa aquí y comparar el reporte de su hijo y el número que ha recibido en la prueba a esos números que son esperados basado en su grado escolar. Now let's look at the student reports. Ahora vamos a mirar a los reportes del estudiante. It could be helpful to have the reports in front of you while you're watching this part of the video. Puede ayudarle si tiene el reporte a mano mientras que vea esta parte del video. Here's an example of a student's report. Eso es un ejemplo del reporte estudiantil. First thing I'm going to look at is the growth between the test from September to the test in January. Lo primero que ella va a mirar es la diferencia en el examen que los estudiantes tomaron en septiembre al que tomaron en enero. In January, the student grew to this green level. That means on grade level. Entre septiembre y enero, ese estudiante creció al nivel que está verde. Eso significa que está al nivel académico para su grado. This number is representing the amount of growth the student had. La numeración significa el aumento que hay en el crecimiento estudiantil entre las pruebas. Next, I'm going to look at the different domains to check how much growth there was from September to January. Próximo va a mirar las varias categorías para ver cuánto ha crecido el estudiante entre
el examen de septiembre al examen de enero. When I look at this, I'm going to pick 1 or 2 categories to support my child with at home. Cuando miro esos datos, voy a escoger una o dos categorías en el cual yo puedo apoyar al crecimiento de mi estudiante en casa. Better to pick 1 as opposed to doing all the categories and doing it well. Es mejor escoger una categoría y hacerlo bien, o que tenga mucho crecimiento en ese lado, en vez de intentar hacerlo todos. So for my student here, I'm going to pick informational text and vocabulary. Para ese estudiante se va a escoger el informational text, o sea, los textos informativos, la literatura informativa y el vocabulario. That is because these two work very well together. Once my student starts reading more informational text, their vocabulary will also increase. Eso es porque al leer más material informativo, el vocabulario va a crecer del estudiante. Now let's take a look at our math report. Ahora vamos a ver el reporte de matemáticas. Here's our math report. I'm going to do the same thing and look at the growth. En este momento vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cuánto crecimiento académico hay. I can see how much my student grew. Se puede ver cuánto el estudiante ha crecido. And the green level is again showing on grade level. El nivel verde significa que ha alcanzado el nivel de su grado. If a student did not grow that much, you can take a look over here at the domains and see why. El estudiante no progresa mucho, pueden mirar al lado donde están las explicaciones y saber en qué lado es que le faltó. The same as reading, I'm going to pick 1 category to really focus on at home. Igual que con la lectura, vamos a escoger una categoría para enfocarnos en casa. So here I'm going to pick numbers and operations. Para ese estudiante voy a escoger las operaciones y los números. Let's talk about some resources for home. Vamos a platicar sobre los recursos que hay para usar en casa. This resource is a password to an online site that has a lot of documents to help at home. Este recurso es para una página de web que da muchos recursos que tú puedes usar en casa. Here's an example of a math packet. There's reading in English and reading in Spanish. Eso es un ejemplo de un paquete de hojas de prueba que están en español y en inglés. These worksheets could be printed out, but they can also be used as a tool to help understand what type of questions are in that category. Esas hojas se pueden imprimir, pero también se puede usar como una herramienta para que el estudiante entienda el tipo de problemas que está en esa categoría. O sea, lo que tiene que saber en esa categoría. Here's an example of a worksheet from that packet. Aquí hay un ejemplo de la hoja del paquete de matemáticas. And of course, the most important resource is the teachers at school. Y el recurso más importante y más esencial son los maestros en la escuela. For us to work together to help the student. Y para que trabajemos en equipo para ayudar al estudiante. So reaching out to your classroom teachers to ask them for more resources or more guidance on how to support at home. Se recomienda que usted platique con los maestros de su estudiante para pedir más recursos que usted puede usar en casa. If there's any questions on the report, please reach out so that we can help support reading those. Si tiene alguna pregunta sobre el reporte, por favor déjenos saber y lo apoyamos para que entienda el reporte. Thank you so much, and we are really excited to continue our partnership. Gracias y estamos, queremos decir que vamos a trabajar en equipo. Thank you. Adiós.